biblioteca. En mi caso yo voy a entrar a MySQL a través del PHP-MyAdmin. Os recuerda que ustedes lo hacen con el Workbench, ¿no? Entonces yo lo hago de la siguiente manera. ¿Qué pasó? Vamos a hacer una pausita. Ingresamos, bueno, en mi caso yo ingreso a localhost. Tú entras al Workbench, PHP-MyAdmin. Mi usuario es root, lo mismo que el tuyo, pero mi contraseña es del 1 al 8. El tuyo, bueno, será otra contraseña, ¿ya? Aquí yo voy a crear mi nueva base de datos y se va a llamar Java Biblioteca, ya, porque vamos a hacerlo en sistema Java. Las tablas, obviamente usuarios, que va a tener alias de usuario, que es un varchar de 15 y que es clave primaria. Luego tenemos un AP usuario, que es un varchar de 25. Luego un nom usuario, que es un varchar también de 25. Y por último un SW usuario, que es un char de 41, disculpa, de 15. Y guardamos. A esta tablita vamos a insertarle un registro. Para mi caso yo voy a colocar WJ Pereda, y mi contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos. Bien, ya en mi tabla, en mi base de datos, entonces tengo usuarios. Ahora voy a crear las tablas para lo que se necesita, ¿no? Otra tablita que también nosotros necesitamos es de autores, ¿no? Porque obviamente vamos a necesitar autores. Vamos a crear un ID de autor, ¿no? Para codificarlo, que es un primario y autoincremental. Ahora también el autor tiene pues un nombre, ¿no? Vamos a poner el nombre autor. En este caso no vamos a considerar apellido todo, porque el autor solamente lo podemos filtrar por nombre y apellido, o sea, todo junto, ¿no? Todo junto. Resulta que a veces Mario Vargas Llosa, Enrique López Albújar, César Vallejos, no, difícil de saber su otro nombre, ¿no? Entonces aquí solamente con esto colocamos, ¿no? Le colocamos un varchar y podemos colocar un 50, ¿no? Porque de repente también puede ser otro tipo de autor, o pueden ser no sé, dos autores, ¿no? En este caso vamos a colocarle acá un autor. Este autor, ¿qué más? Puede tener una nacionalidad, ¿no? Para ver si es un peruano, para uruguayo, argentino, qué sé yo. Vamos a ponerle aquí 50. Luego, ¿qué más necesitamos el autor? Pues bueno, con esto yo creo que sería más que suficiente, ¿no? Bien, entonces con nacional del autor acá haríamos la tabla, ¿no? Y le damos guardar. Dice que hay un error acá. A ver, vamos a ver cuál es el error.
nacionalidad me dice, ¿no? No puede quedar nulo. A ver, sí. Vamos a, bueno, en este caso le das guardar y ya está grabado. Lo que pasa es que ya debió haberse grabado, ¿no? Un pequeño error en mi computadora, pero tú debes tener estos campos: y de autor, nombre de autor, nacionalidad de autor. Bien, observa entonces, aquí ya tenemos las dos tablas, ¿no? Autores y usuario. ¿Qué otra tabla también necesitamos? Pues necesitamos la tabla libros, ¿no? Libros. Vamos a poner acá. En los libros nosotros tenemos un ID de libro. ID libro, que es un entero, que es primario y que sea autoincremental. Luego tenemos el título del libro, que es un varchar, y vamos a colocarle de 100. Luego tenemos el ID del autor, que es un entero, para saber a qué le pertenece el libro. Podríamos tener también el ID de categoría, para saber pues si es novela, cuento, etcétera, etcétera. Y un entero. Luego tendríamos ¿qué más podríamos tener? A ver, tenemos el ID de autor, el título del autor, el ID del autor, el ID del libro, título del libro, ID de autor, ID de categoría, para saber a qué categoría pertenece. Editorial también podríamos tener, ID editorial. Y aquí nosotros podríamos tener la cantidad de libro. Ya, yo voy a poner aquí libro, ¿no? La cantidad de libros, cuántos libros hay. En este caso vamos a ponerle aquí de 2, porque pueden haber 10 libros, etcétera. Y pues el estado del libro, ¿no? El estado del libro. Bien, vamos a ponerle chart de 1. Con esto terminaríamos la tabla del libro, la tabla libro. Muy bien. Luego recuerda que teníamos categorías. Teníamos el ID de la categoría, que es un primary y autoincremental también, ¿no? Y luego una descripción de la categoría, ¿no? Que es un varchar de 100. Guardamos. Nada más necesitaríamos en categoría. Otra tabla que nosotros también tendríamos sería la editorial, ¿no? Editoriales, ¿no? Aquí hay que cambiar el nombre, editoriales, es el plural. Y de editorial es un entero, es una clave primaria, es autoincremental, y aquí vendría el nombre de la editorial, que es un varchar, y vamos a ponerle aquí de 100. Y luego podríamos decir pues nada más, ¿no? Nombre editorial, la E con mayúscula acá, nombre editorial, y nada más. Ya está. Luego aquí tendríamos ya, ¿no? Aquí vamos a cambiarle el nombre a libros. En realidad yo puse libro, pero es libros, ¿ah? Recuerda bien, por favor, antes de crearlo, es libros. Es libros. Entonces yo le cambio el nombre, ya tú sabes cómo cambiarle el nombre en tu tabla. Libros, acá está.
Luego vamos a tener aquí otra tablita, ¿no? Como estudiantes, porque estos nosotros se los prestamos a estudiantes, ¿no? En este caso aquí voy a colocar DNI estudiante, que es un char de 8, que es una clave primaria y no es autoincremental, ¿no? Luego tenemos acá nombre de estudiante, que es un varchar de 25, AP de estudiante, que es un varchar de 25, y ¿qué más necesita el estudiante? Y un estado del estudiante, ¿no? Estudiante, bueno, no necesito nada más, su fecha de nacimiento, su sexo, pues no necesito, ¿no? Tal vez de repente necesito su email, estudiante, ¿no? Para mandarle un mensaje que devuelve el libro, qué sé yo, ¿no? Un varchar de 50, y a este señor le colocamos unique, ¿no? Para que no se repita el email, ¿no? Si tú quieres no le puedes poner nada, ¿no? Si tú quieres no le pongas nada, no hay ningún problema. Luego con esto ya tendríamos estudiantes. No, en realidad no me interesa su sexo, su fecha de nacimiento, porque eso no me interesa. Bueno, entonces continuamos con otra tablita. Disculpe, me olvidé de grabar, me olvidé de guardar. Ya está. Entonces aquí tengo tengo autores, categorías, editoriales, estudiantes, libros, usuarios. ¿Qué más? Obviamente pues la tabla más importante, ¿no? Préstamos. Aquí es donde nosotros vamos a prestar los libros, ¿no? Obviamente tenemos un ID de préstamo, que es una clave primaria. Como es numérico, le colocamos autoincremental. Tenemos la fecha de préstamo, que es tipo date. Luego tenemos el ID del libro, o sea qué libro se prestó, que es entero. Luego tenemos el DNI del estudiante, que es un char de 8, para saber pues qué DNI se llevó. La fecha del préstamo ya está, y luego la fecha de entrega. Vamos a ponerle aquí fecha préstamo y devolución del préstamo. La fecha de devolución del préstamo y el estado del préstamo. La fecha de la devolución es tipo date, y este señor es tipo char de 1, ¿no? El estado quiere decir que está prestado o no está prestado. ¿Y qué más necesitamos? Pues nada más, ¿no? Este es el ID del libro y el DNI, quién es el que lo alquila. Le damos guardar y listo. Bien, ahora vamos a revisar. A ver. Bien, entonces teniendo esta estructura, yo creo que es todo lo necesario. Tenemos autores, categorías, editoriales. Los libros pertenecen a una categoría, pertenecen a una editorial y pertenecen a un autor. Luego tenemos préstamos. El préstamo se hace un estudiante y el préstamo se hace un libro. Y bueno, obviamente eso sería todo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra base de datos para empezar a trabajar. Cortamos el video y listo.